Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Algunas caras que les extrañamos el domingo pasado están de nuevo con nosotros y ahora extrañando otras que también por la misma causa de la enfermedad no están, pero le damos las gracias al Señor por todo, por las cosas que nos parecen a nosotros convenientes y por aquellas que no. Él está en control de todo, Él hila todo para su gloria. Entonces le damos las gracias por cada uno de ustedes. Quiero que vayan conmigo, por favor, siempre en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, vamos a dar inicio al capítulo 5 y vamos a estar cubriendo con la ayuda de Dios la sección del versículo 1 hasta el versículo 12, en donde vamos a estar viendo el tema para esta tarde es libertados para correr bien la carrera de la fe. Y también había yo pensado en otro tema, porque aquí vamos a estar viendo en la sección esta, del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver dos contrastes. El primer contraste lo vamos a encontrar de los versículos del 1 al 6. Y el segundo contraste lo vamos a encontrar del versículo 7 hasta el versículo 2, el contraste entre la religión verdadera y entre la religión falsa. Así que, hermanos, yo les pido por favor que se pongan de pie conmigo para que le demos lectura a la Escritura en esta tarde. Y de antemano yo le pido a Dios que obre no solamente a través de la exposición, sino que también esto sea de beneficio para nuestros corazones, para nuestras vidas. Porque también aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Y vamos a estar exponiéndonos a verdades que son primordiales para la vida del creyente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. La famosa expresión aquella, un poco de levadura leuda, arruina, contamina toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo 12. Ojalá que se castrasen, ojalá que se mutilasen los que os perturban. Padre bendito, nos acercamos a ti, Señor, con reverencia,
reconociendo, Señor, que tú eres el Rey del universo, que tú gobiernas, Señor, por sobre todas las cosas. Y en este tiempo, Señor, nosotros te rogamos que seas propicio a nosotros, que te manifiestes, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Somos, Señor, seres necesitados de un Dios grande, pero también, Señor, somos receptores de misericordia, Señor, un pueblo escogido, una nación santa. Encomendamos a ti, Señor, la exposición de tu palabra. Que juntos, Señor, nosotros podamos meditar en estas cosas. Que pudiera ser que entre nosotros no haya alguien que quiera practicar la ley o circuncidarse o todas estas cosas. Pero pudiéramos, Señor, estar atados a cuestiones de las cuales o por las cuales tú moriste y nos hiciste libres. Ayúdanos, Señor, a identificar esas cosas para que, Señor, tu evangelio luzca en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá. Bendice a cada familia, a cada hermano, hermana y a aquellos, Señor, que no están entre nosotros. Te rogamos por ellos. Por la hermana Zaira te pedimos de una manera especial y su salud. Encomendamos todas estas cosas, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomar asiento. Terminamos hablando la semana pasada acerca de la esclavitud que pesaba sobre las espaldas de aquellos que querían vivir bajo aquel pacto que fue dado en el monte Sinaí. Y en contraste también hablamos de la libertad que trae vivir bajo la promesa que Dios hizo a Abraham, que de una mujer, de su esposa, iba a venir el hijo prometido, por el cual las naciones o la nación de Israel no se iba a poder contar. De una mujer llamada Agar nació un hijo según la carne, cuyo resultado fue esclavitud. Y de la otra mujer, de Sara, el producto fue libertad. Nació Isaac, según la promesa, según lo que Dios les había prometido. Y esto podríamos también interpretarlos, que nació según el Espíritu. Y por el estilo que han tenido los capítulos anteriores, nosotros estamos de alguna manera frente a una sección, a 2 capítulos restantes de la carta, que esta carta va a tomar un rumbo diferente, porque la sección que estamos iniciando, es evidente que algo nuevo está por iniciar en cuanto a los capítulos que han antecedido a estos 2 capítulos, como he dicho. Ha dicho a los Gálatas que no son esclavos, sino que son libres. Y los ha exhortado a mantener esa libertad. Que la interpreten y que la apliquen correctamente. De la verdad establecida y defendida en los capítulos anteriores, ahora da paso y su deseo es que sea aplicada en los capítulos 5 y 6. Y mi intención es, obviamente, nosotros hemos leído 12 versículos y mi intención es cubrir estos 12 versículos en donde vamos a dividir en 2 secciones, como dije anteriormente, de la sección del 1 al 6. Vamos a ver un contraste con los versículos del 7 al 12, donde podemos identificar la religión falsa con la religión verdadera. Juntos vamos a ver que el eje central
de esta enseñanza, de estos versículos, todo gira alrededor y su argumentación gira en que la idea de la libertad cristiana ocupa el primer plano. Ustedes no son esclavos, ustedes son libres. Y la enseñanza para los Gálatas era esa. Y como refería yo en la oración, podría ser que nosotros no estemos queriendo practicar estas cosas. A nadie escuchamos nosotros en la actualidad. Bueno, hay congregaciones que sí lo están haciendo, pero entre nosotros nadie hay que diga, yo quiero circuncidarme, yo quiero guardar el sábado, yo quiero guardar lunas nuevas, días de reposo, ni nada de eso, pero podrían haber otras cosas que podrían estar atándonos a un estilo pasado de vida, que lo podríamos traducir como una esclavitud. Todos buscamos libertad, ¿no es cierto? Todos. Los divorcios se dan porque hay una búsqueda de libertad. Los hijos están esperando cumplir 18, 19, 20 años para volar. Ya no aguanto a mis papás, ya no aguanto a mis hermanos, ya no aguanto esta casa y las reglas que en esta casa se ponen, ya no las aguanto. Quieren libertad. Ustedes se recuerdan de aquel evento que sucedió en una isla de San Francisco llamada Alcatraz en el año de 1962, un 11 de junio. Hay 3 reos ahí. Bueno, hay un montón de reos, pero hay 3 reos en específico. Uno está acusado de robar a mano armada, Frank. Hay otros 2 hermanos que están acusados de robar bancos. Y estos hombres planearon su escape en búsqueda de la libertad. Ellos planearon todo a la perfección. Esta prisión era conocida para entonces como la prisión de máxima seguridad. Esa prisión nadie podía escapar. Era una isla, todo estaba seteado para que nadie se escapara. Frank lleva a cabo un plan, empieza a extraer libros o páginas de la librería de la prisión, empiezan a crear unas cabezas y en las rejillas del aire acondicionado de esas celdas pequeñas empezaron a escarbar con tenedores y con cucharas que ellos mismos habían creado cosas para empezar a escarbar. Y en una paseo rutinario de un guardia, se da cuenta que no se mueven 3 reos en específico. Había un cuarto, pero hay 3 reos que no se mueven. Ellos habían dejado las cabezas de papel, con el pelo que habían ido acumulando durante meses. Les costó 6 meses llevar a cabo este plan. Al final, ellos salen por esos ductos. El cuarto que había estado trabajando en el plan se queda porque se durmió, no salió a tiempo. Todo eso en búsqueda de la libertad. Ellos lograron su libertad. Al final algunos dicen que no lograron sobrevivir, pero al final también algunos dicen que vieron algunos rastros de ellos. Eso por un lado, en búsqueda de la libertad. Pero por otro lado también podemos poner a pensar en un caso. Había venta de esclavos. Y estos esclavos estaban ahí, alguien adinerado pasaba y esta persona pagaba por un esclavo y el esclavo tenía que salir con la persona que había pagado por él. Pero se imaginan que esta persona 2 o 3 días después está de regreso en el mercado de esclavos. Él quería estar ahí, no quería libertad. Y pareciera que esa es la actitud que tenemos o tomamos algunos cristianos. Hay unos que quieren libertad, que la buscan, que la logran, y hay otros que no quieren libertad, están presos en la esclavitud. Pero el Señor en el tema
espiritual, el Señor vino para hacernos libres de todas estas cosas. En el aspecto de Gálatas, Él vino para que los Gálatas fueran libres de todos los rudimentos del mundo, de los que ya habían sido abolidos. Y el Señor vino para hacerles libres. Mi intención, como dije, es cubrir del capítulo, de los versículos del 1 al 12, pero si nosotros leemos en el versículo 13, es ahí donde va a girar este capítulo, por lo menos este capítulo 5, y dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que esa libertad tiene parámetros, solamente que esa libertad tiene steps, que esa libertad no es una licencia ni tampoco es un cheque en blanco para hacer lo que bien te parece. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí está resumida toda la ley. Eso da por sentado que había una esclavitud o hay una esclavitud. Algo que nos mantiene o que nos ha mantenido cautivos. Y como hijos de Dios, nuestro Salvador nos ha hecho partícipes de su gracia. Y esa es una gracia inmerecida, de una misericordia inigualable y de tantas bendiciones espirituales que Cristo hizo posible en la cruz. Y el llamado en el versículo 1 es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí nosotros nos podemos ver en el contexto general de la carta de Pablo a los Gálatas. No regresen ahí, eso esclaviza, y a Cristo hizo todo por ustedes. Es más, el sentir de ustedes, Gálatas, debería de ser como el de los hermanos de allá de Tesalónica. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo les escribe en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, del 13 al 15, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ese es el sentir que Pablo también tiene con Tesalónica, ese es el mismo sentir que tiene con los Gálatas. Así que, hermanos, versículo 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. No solo a libertad, sino también a permanecer firmes en esa libertad otorgada por nuestro Salvador. Pedro ya había hablado de un yugo insoportable. Y algunos argumentan, algunos dicen de que esta carta nació a raíz del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, el primer concilio en Jerusalén, en donde hubo una discusión no pequeña, según Hechos capítulo 15, en donde es el asunto de regresar o de querer vivir bajo la ley, no era un asunto nuevo para los de Gálatas. Dice el capítulo 15 de Hechos, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos y
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, la cuestión de regresar a la ley, ahí está. Pero en el versículo el versículo 10 dice, ahora pues, Pedro se levanta y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, o sea, ni los descendientes de Abraham, ni vosotros, ni nosotros hemos podido llevar? Y ahí está el yugo de la esclavitud, el querer regresar a la ley, y eso sucede en la actualidad en las iglesias. Podemos pensar por un momento cuáles son los yugos de esclavitud que los pastores o las congregaciones ponen a sus miembros. Reglas de hombres. Si no ofrenda, entonces no es merecedor del reino de Dios. Tanto pones, tanto vales. Son deseos de hombres y son deseos estériles que nada benefician con el alma de los hermanos. El Señor Jesucristo ya había identificado también este problema, y como norma general el yugo produce incomodidad, produce infelicidad. Eso es esclavitud. La ley dada en el monte Sinaí era temporal, que producía esclavitud, pero una vez vino Cristo, todo cambió, todo se tornó diferente. Dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa fue las palabras que el Señor dijo, refiriéndose a que ¿por qué nosotros hemos de cargar yugos de esclavitud? Tras defender su apostolado en el capítulo 1 y 2, tras dejar clara la justificación por la fe en los capítulos 3 y 4, ahora pasa a la parte práctica de la carta en los capítulos 5 y 6, y ahora se enfoca, y creo que ese debe de ser el enfoque de cada creyente, y es que la doctrina correcta siempre debe de tener o de traer como resultado una manera correcta de vivir. La doctrina correcta siempre tiene que traer como resultado una manera correcta de vivir. Y el tema de la justificación traerá como resultado la santificación. La vida cristiana genuina es más que una profesión pasiva. La vida cristiana genuina es más que una profesión pasiva. No es estéril. Es una producción constante del fruto divino, del fruto del Espíritu. Esa es una profesión activa. Y en este capítulo 5 el apóstol Pablo también hace un énfasis importante en la labor y en el papel, en el rol, en el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, en el capítulo 5 vamos a estar viendo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 5 de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es el versículo 5. Luego el versículo 16 también dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está. Un énfasis importantísimo de la labor del ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Y si no fuera,
por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, la vida de fe no sería productiva o no sería aceptable para Dios, porque entonces nosotros actuaríamos de acuerdo a nosotros y no de acuerdo al Espíritu. De acuerdo a la carne sería que nosotros actuáramos y como consecuencia eso no sería aceptable a Dios. Su Espíritu es quien nos habilita para la obra del ministerio. Su Espíritu es quien nos guía hacia toda verdad. Su Espíritu es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Su Espíritu o el Espíritu de Dios es quien nos habilita a todo creyente para tener contentamiento sin importar las circunstancias. El Espíritu Santo es en nosotros la garantía de la posesión adquirida que en teoría tenemos, pero que un día la vamos a tener materializada cuando estemos en el reino de los cielos con nuestro Salvador. Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces, el contraste entre el evangelio falso y el evangelio verdadero, nosotros lo empezamos a ver del versículo 2. Ya hablamos de una libertad y esa verdad está sentada. No somos esclavos, sino que somos libres. Pero más adelante, como ya leímos, no tenemos que usar esa libertad para ocasión de libertinaje. Versículo 2. He aquí yo, Pablo. Y esa expresión, he aquí yo, Pablo, no es una expresión orgullosa, no es algo que está diciendo, yo soy. Sino él ya ha dejado sentada su autoridad apostólica, sus credenciales apostólicas, porque él mismo se había circuncidado, incluso Timoteo había sido circuncidado por él, y él dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, yo Pablo, o sea, yo pasé por eso, y sin embargo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 3:10 ya ha dicho que hay una maldición que pesa sobre aquellos que quieren guardar la ley porque no pueden, es imposible. Y como resultado de querer justificarse a través de la ley, entramos al versículo 4. Y en el versículo 4 nosotros entramos a un tema espinoso. Porque este versículo 4 despierta muchas preguntas en donde no se encuentran muchas respuestas, y las respuestas se encuentran algunas, muchas son, no compaginan con el resto de la Escritura. ¿Por qué? Versículo 4, dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pregunta, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros? Un hermano profesó el Evangelio, vivió en el Evangelio, y según nuestro lente, cayó, pecó, regresó a Egipto en los términos que se andan por ahí, regresó a Egipto. Anda en el mundial, dicen otros, y ahorita está el mundial. Anda en el mundial. La pregunta sería, ¿este hombre que profesó la fe perdió la salvación? Según Gálatas capítulo 5 versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y ahí está el detonante, ahí está la clave y ahí está lo que a nosotros nos va a ayudar a identificar todo el argumento de este pasaje. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y yo me voy a tomar mi tiempo para poder dar mi posición al respecto, o dar la posición que la Escritura da al respecto. Este versículo necesitamos entenderlo bien porque es motivo de confusión.
¿Puede entonces un hijo de Dios, un creyente, alguien que ha sido sellado con el Espíritu como los Gálatas lo habían sido, perder su salvación? Los Gálatas habían sido sellados, habían sido participantes del ministerio de Cristo. Procurar ser justificados por la circuncisión o por cualquier otro tipo de religiosidad, cualquier disposición de la ley, desliga a una persona de Cristo, lo cual lo lleva a caer de la gracia. Y estas expresiones tenemos que ser cuidadosos para poder entenderla bien, porque en nuestro tema, primero, en nuestro lenguaje nos apunta a que pierde la salvación, y segundo, nuestra humanidad caída inmediatamente nos lleva a pensar perdió la salvación. Pero la expresión desligasteis viene de la palabra griega katargeo, que significa quedar separado o quedar soltado, o sea, soltarse. Y caído, que es otra palabra que también el apóstol usa, es la palabra griega ekpipto, que significa perder el cimiento, perder toda la firmeza de algo. Entonces esto ya nos ayuda a entender un poquito a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Y el énfasis aquí es que la ley y la gracia no pueden mezclarse. La ley y la gracia no pueden mezclarse. Si un verdadero creyente no puede perder jamás su gloriosa condición de hijo de Dios, ¿cómo puede entonces caer de la gracia? ¿Cómo puede, como lo indica o parece indicarlo Gálatas 5:4, y la expresión caer de la gracia es igual a perder la salvación? Serían dos cosas también a preguntarnos. Y la cuestión está mal planteada y recibe además diferentes respuestas según se trate de un creyente ya salvo por gracia o de un inconverso que deliberadamente rechaza la gracia de Dios. Y ahí está el detalle. Hemos visto que la palabra gracia significa o se refiere, cuando estamos hablando de Dios, se refiere a un favor inmerecido. Eso es gracia, un favor inmerecido, y viene a ser uno de los atributos divinos que hace que el Señor siempre proporcione su beneficio gratuitamente al que no merece nada. Ahora somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, y eso es para que nadie se gloríe. Y todo cuanto recibimos, los hijos de Dios, lo pasamos a recibir por pura gracia, porque no merecíamos nada. Y para entender mejor este pasaje también es necesario tener en cuenta todo el contexto, todo Gálatas, toda la argumentación que el apóstol ha venido hablando. En el capítulo 3, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: tan necios sois, tan simples sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es, o si en verdad ha sido en vano. Da por sentado que hay un Espíritu que mora en ellos. El Espíritu Santo les fue dado al oír con fe, es decir, el día que creyeron en el Señor Jesucristo, tomó entonces el Espíritu posesión de ellos. Fueron sellados por el Espíritu Santo. Fue, por lo tanto, una necedad, puede ser una necedad suponer que por las obras de la ley o por alguna otra observancia carnal les fuera posible asegurar su estado eterno en Cristo. Igualmente, considerando también el contexto, todo el contexto, en el capítulo 4, versículo 9 de Gálatas, el apóstol pregunta: mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Considerando otra vez todo el contexto. Después que uno ha sido hijo o hecho hijo de Dios, heredero por Cristo,
El volver a servir a aquello que había dejado demuestra una de dos cosas. Y aquí como que va a estar ya una definición. Después de que alguien ha sido declarado hijo, después que alguien ha recibido una herencia, de aquel que ha sido adoptado por Cristo, por los méritos de Cristo, el volver a servir a aquello que había dejado o volver a una esclavitud demuestra una de dos cosas. Y esto es lo que con frecuencia sucede. Un olvido lamentable o un descuido del valor de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu, o que el individuo que retrocede así, que niega la gracia de Cristo, jamás fue convertido, jamás fue salvo. Porque una vez que el Señor salva a alguien, y esto tiene que ser de consuelo para nosotros, tiene que ser de beneficio para nuestras almas, el saber que un día nosotros escuchamos el Evangelio, respondimos a ese Evangelio, y a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, su gracia es mayor, su gracia nos sostiene. No es de extrañar, de hecho, que en el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo les ha dicho: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esa es la esperanza que tiene el apóstol Pablo. Le preguntaron una vez al pastor R.C. Sproul de su congregación, le preguntaron cuántos miembros tiene en su congregación, y él dijo, se parece que se llama St. Andrews, la congregación de él. Le preguntaron cuántos miembros tiene en su congregación y él dice, no sé, sé que son muchos. Y le preguntan, ¿crees que todos los que se sientan a escuchar tus enseñanzas o todos los miembros de tu iglesia son salvos? Y él dijo, lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Veamos el capítulo 5 de Gálatas, donde se encuentra el versículo que nos ocupa. Leamos ahí la siguiente amonestación a modo de conclusión. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se trata de una libertad que nos permite hacer lo que nosotros queremos. De hecho, Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta que se está planteando también el apóstol Pablo, y la respuesta siempre es la misma: en ninguna manera. Versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esclavos o libres. Cristo nos ha librado de toda la ley que nos imponía un yugo de servidumbre, como el ejemplo, las que querían imponer a los creyentes entre los gentiles. ¿Se recuerdan lo que ya cité, el concilio en Jerusalén? Habían unos convertidos ahí de Judea que estaban diciendo, es necesario que se circunciden, de otra manera ustedes no pueden ser salvos. Para quien entienda que la salvación es un don de Dios, que es por gracia, no por obra, los reglamentos antiguos, la observancia de ciertos días son débiles, son desvirtuados, rudimentos, Gálatas 4, versículo 9, que carecen absolutamente de valor para la justificación. Así que, hermanos, el que recibe el don de Dios es elevado por encima de todas estas cosas, ya sea por la ley o ya sea por cualquier cosa que un hombre quiere establecer como ley para poder guiar según él a la iglesia. Si no está en la Biblia, hermanos, nosotros no estamos sujetos a seguirlo. Lo que un creyente nacido de nuevo pudiera, pues, es perder al caer de la gracia. No es su salvación. Nadie puede perder la salvación si alguna vez la tuvo. Y si la pierde, nunca la tuvo. O sea, nunca fue salvo.
sino lo que pierde no es la salvación, sino la seguridad de la misma, o sea, su libertad en Cristo y todos los demás privilegios que se derivan de esta libertad, de esta posición cristiana. Y de hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos da otra vez otro parámetro para nosotros poder confiar en las promesas de Dios, de esa libertad, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay tal cosa de que alguien una vez el recipiente del Espíritu Santo pueda perder la salvación, sino pensemos por un momento en el caso propio de nosotros. ¿Se imaginan que nosotros perdiéramos la salvación porque pecamos? Ya estuvo que estaríamos condenados. Porque no es cierto que pecamos ayer. No es cierto que pecamos ahora en la mañana. No es cierto que pecamos durante la semana. No se trata de nosotros. Se trata de su Espíritu y de su gracia en nosotros. Ahora, hay una demanda, hay una libertad. Y esa libertad también tiene que ser tomada en cuenta, porque no es una libertad para hacer lo que nosotros creemos a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios. Versículos 5 de Gálatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, por la fe, la esperanza de la justicia. Ahí está el Espíritu en nosotros. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y lo dice el apóstol Pablo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está. Si aceptan la circuncisión o cualquier otra obra pensando en cooperar para su salvación, o por lo menos para la salvación, para una salvación más plena, Cristo no aprovechará, su muerte no fue suficiente. Y tal como lo dice William Hendrickson, un Cristo suplementado, o sea, un Cristo que necesita ser ayudado, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado, y eso no es el Evangelio. Un Cristo suplementado es un Cristo suplantado, y eso no es el Evangelio. Eso hablando acerca del Evangelio falso. Ahora, el Evangelio verdadero nosotros lo vamos a empezar a ver a partir del versículo 7. Vosotros corríais bien. Ustedes oraban. Ustedes leían la Escritura. Ustedes tenían el deseo de ayunar. Ustedes querían hablarle a los demás de Cristo y de su salvación. Ustedes salían al parque y predicaban, y ahora están aquí, solo vienen a las 2:30 y a la 1 empezó el servicio. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién les dijo que la vida cristiana solo se trata del domingo al mediodía? ¿Quién les dijo que la vida cristiana es de subirse al carro, poner mi Biblia y la Biblia la vuelvo a agarrar hasta el otro domingo? ¿Quién? ¿Quién les ha dicho que la vida cristiana es vivir a hablar de la manera en la que nosotros querramos? Y lo vamos a ver en el versículo 15, pero de antemano, de adelanto, yo se los leo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos con los otros. ¿Quién les enseñó eso? Vosotros corríais bien. Vosotros teníais reverencia cuando venían antes a la iglesia. Ustedes hacían todo lo que hacían por amor a su Señor. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Pensando en la vida cristiana, yo no sé si ustedes se ponen a pensar en la vida cristiana, en mi vida cristiana y en la vida cristiana de ustedes.
¿Cómo usted busca crecer? ¿Cómo yo busco crecer? No solamente en conocimiento, sino qué piensan mis vecinos de mí, qué piensa mi familia de mí, qué piensa mi mujer de mí, qué piensan mis hijos de mí. Me miran con un carácter piadoso, me miran actuando como un cristiano. En el caso mío, me miran viviendo lo que yo predico aquí. ¿Quién los estorbó a la verdad? Ustedes están escuchando otras fuentes en donde dicen ustedes son campeones. Ustedes pueden pedir todo lo que quieran y en la lamparita ahí se va a frotar y va a aparecer el... ¿Cómo se llama? ¿Qué aparece? Ah, bien lo conocen. El genio. Ahí está, el genio. No, no, la vida cristiana no es de eso. Hermanos, vosotros corríais bien. Desde el domingo, desde el sábado en la tarde, ustedes empezaban, mañana voy a ir a la iglesia, plancho mi ropita, dejo mi ropa, preparo mi Biblia. Es más, la voy a leer siquiera hoy, la voy a leer un día antes para ya el día domingo llegar a la iglesia y sentarme ahí y adorar a Dios. Ustedes corrían bien. Antes nosotros los cantos los veíamos como qué privilegio tenemos de venir a cantar y ahora estamos a muerdedientes, o así se dice. Medio cantando, adorando a Dios según nosotros. La oración, las pláticas que nosotros tenemos frente a nuestros hijos, las prácticas que nosotros tenemos con nuestros esposos o esposas, con nuestros compañeros de trabajo. Esta persuasión, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión, o sea, todas esas fuentes no procede de aquel que os llama. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y un poco de levadura leuda, pudre, arruina toda la masa. Ustedes corrían bien entre nosotros, las iglesias están llenas de gente muy bien intencionada, gente que ama a Dios, gente que viene y canta y adora al Señor con su voz, adora al Señor con su presencia, adora al Señor a través del estudio de la palabra, pero siempre hay algo. Y una de las enseñanzas que el Señor dejó claro es que la cizaña iba a crecer a la par del trigo. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando nuestra iglesia vaya si el Señor lo permite, creciendo más? Y nosotros veamos un comentario malintencionado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a podrirnos también con la levadura leudada? ¿O vamos a hacer la diferencia, a actuar como Cristo? Versículo 10. Yo confío, y todavía el apóstol Pablo tiene esa confianza en el Señor. Yo confío, mi oración es con respecto a ustedes, iglesia, de vosotros en el Señor, que no penséis o que no pensaréis de otro modo. No van a tratar de agradar a Dios de otro modo, no. Pero eso sí, mas el que os perturba llevará sentencia, y esa sentencia, eso es algo que ya está sellado, que ya está firmado. Ella no se está llevando a cabo un juicio, ahí hay una sentencia, y la sentencia es condenación. Y cualquiera que os perturba, cualquiera que os predique otro evangelio, cualquiera que haga vana la cruz de Cristo, cualquiera que nos quiera desviar del evangelio del Señor Jesucristo, cualquiera que os perturba llevará sentencia, y no me importa quién sea, quien quiera que sea, si era un hermano que estaba sentado, si era un pastor que se paraba ahí, o sea quien sea, llevará sentencia. Y yo, hermanos, y otra vez ahí va él,
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, si yo todavía estoy hablando de estas cosas a las que yo me estoy oponiendo ahorita, ¿por qué padezco persecución todavía? No estoy predicándolas y por eso mismo me están apedreando, me están dejando por muerto. En tal caso, quitemos el tropiezo de la cruz, aquello que es tropezadero para los gentiles, aquello que es burla para nosotros. Quitémoslo de en medio, que sea quitado el tropiezo de la cruz. Y el versículo 12 cierra con algo perturbador. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y Pablo, después de que les aclara que circuncidarse no les hace más espirituales, ni ser más santos, ni ser vistos por Dios más santos, sino que el Espíritu de Dios es el que los ha salvado y los ha santificado. Ahora procede a exhortarles fuertemente, descalificando enérgicamente a los judaizantes. Ojalá se mutilasen. Y esa palabra mutilarse en el idioma original, eso da la connotación o tiene la idea de castrarse. O sea, de que ellos les andan diciendo de que practiquen estas cosas y hagan esto y hagan ello. Ya Pedro les dijo, ellos están poniendo cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Ojalá se mutilasen, ojalá se cortasen, ojalá se castraran. Y para los que sabemos qué es eso, sabemos que ahí no tiene nada que ver con una cirugía leve, eso es amputarse, castrarse, ojalá lo hicieran. Los Gálatas corrían bien, correr bien es obedecer el Evangelio, recibir el Evangelio, y tenemos que llevar el Evangelio. También correr bien nos enseña que la vida cristiana es como una carrera, debe de haber una santificación progresiva, debe de ejercitarse para la piedad. Los Gálatas fueron estorbados, versículos 8 y 9. ¿Quién te estorbó o quién nos estorba a nosotros? ¿Los falsos maestros o falsos hermanos están estorbando? Y esa persuasión no proviene de Dios. Ese estorbo produce desánimo, falsa enseñanza, tropiezos. Nada de esto puede ser de Dios. Unos cuantos falsos maestros, falsos hermanos infectaron toda la masa. Hay levadura que aunque poca, pero que puede hinchar, afectar toda una iglesia. ¿Qué tipo de levadura soy en el cuerpo de Cristo? Los tropiezos son necesarios. Sí son necesarios. 1 Corintios capítulo 11. Porque es necesario que hayan divisiones entre vosotros para que se manifiesten los que son aprobados. Los tropiezos son necesarios para que el creyente madure. Mateo capítulo 18, versículo 7 dice, hay del mundo por los tropiezos, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario el tropiezo para que nosotros podamos madurar. Luego los Gálatas debían evitar los obstáculos. Y Pablo confía que la confusión confirmará a los creyentes verdaderos. Estos falsos mensajes van a confirmar a aquellos que están aferrados a Cristo o están aferrados a las obras. Delatará a los falsos cristianos. Los que son un obstáculo serán disciplinados, llevarán sentencia, habrá consecuencias. Las personas que ven a Jesús como un estorbo para el creyente no son un estorbo. ¿Hay alguien entonces que cuestione la obra de Cristo, el Evangelio? ¿Hay alguien que cuestione al Señor Jesús y toda su obra redentora? ¿Hay alguien que cuestione el llamado de Dios? Preguntas a contestar.
Y para terminar, en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, en los 400 metros, un atleta llamado Derek, a 250 metros, era de 400 metros la carrera, a 250 metros de llegar a la recta final, se rompe el tendón y parece que va a quedar fuera. Pero se levanta, aunque con mucho dolor, continúa la carrera y va ahí, se levanta con mucho dolor y continúa. Y a todos habían llegado, pero él se propuso una cosa: terminar la carrera. Después de todo, se dan cuenta que aparece alguien por los estrados, le agarra del brazo, se dan cuenta que es su padre. Va y lo toma para ayudarlo y le dice: hijo, no es necesario que hagas esto, pero él le responde: yo tengo que terminar la carrera. Y él le contesta: vamos, le guía y terminan juntos la carrera. Eso es exactamente la actitud que nosotros debemos de tomar. Hay una carrera que hemos empezado y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y aquel que ha empezado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto, como muchos predicadores lo toman, es: nosotros hemos sido reclutados al ejército de Dios, tomados como soldados, y la vida del soldado no es fácil, es de ir obstáculo tras obstáculo, terminando o con el deseo de terminar la carrera. Hermano, ¿está dispuesto a terminar la carrera? Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu gracia, por la libertad, Señor, en la que tú nos has hecho libres. Te agradecemos, Señor, por la bondad inmerecida, Señor, por esa gracia inmerecida, ese regalo que tú, Señor, ganaste a precio de sangre que fue otorgado para nosotros. Te rogamos, Señor, que seas, Señor, benevolente con nosotros. Entre nosotros pudiera haber alguien desanimado. Tú que eres el Dios justo y el Dios bueno y el Dios amoroso, restaura, Señor, aquel que pueda estar en debilidad. Aquel, Señor, que aún no es salvo, que tú le salves. Señor, ¿habrá alguien escuchando o va a escuchar este estudio, Señor? Y te rogamos que si hay alguien que se ha identificado, que sigue atado, Señor, a cosas antiguas, a un pasado que le atormenta, que, Señor, tú puedas traer libertad, porque a libertad tú nos has llamado. Pero que, Señor, esa libertad no sea usada como ocasión para el libertinaje, y una vez, Señor, que esa libertad sea depositada, Señor, en aquel que tú salvas, que nosotros podamos vivir santa y quietamente, Señor, piadosamente delante de ti. Te rogamos, Señor, por aquellos que nos escuchan, como por aquellos, Señor, que han de escuchar esto, que tú, Señor, salves, que tú llegues, Señor, con tu Espíritu para salvación, para libertad. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendice, Señor, en esta semana lo que nosotros hemos de hacer. Te damos la gloria, Señor, por la provisión que nos das en todo tiempo, en todo momento. Y sé con nosotros, Señor, en nuestro caminar, y permita que nosotros podamos terminar esta carrera con gozo, con nuestra frente en alto, Señor, sabiendo que hemos luchado y que tú nos has de guardar hasta ese día. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de estar acá, e invitamos también a aquellos que
pudieran estar acá escuchándonos. Estamos en el 1049 West 149 Street de la ciudad de Gardena, acá en California. También de antemano vamos a estar esta semana entrante, vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias. No lo vamos a hacer jueves, lo vamos a hacer el día domingo, así que de ahora en una semana nosotros vamos a estar teniendo nuestro culto de adoración, hablando acerca de las cosas por las cuales nosotros agradecemos a Dios. Él nos ha rescatado y también le hacemos la invitación para que puedan acompañarnos el día domingo a la 1 de la tarde en nuestro servicio de adoración, y también después del servicio vamos a tener un convivio, vamos a tener allí un momento de coinonía con la iglesia, con los hermanos. Así que únanse, acompáñenos y que el Señor les bendiga.